hacer una pregunta muy complicada. Lo acepto y espero que me la puedas contestar. Yo sé que seguramente en algún momento has escuchado la frase choose your battles o escoge tus batallas. Una frase muy clara por ahí. Podríamos pensar que el presidente López Obrador más bien concientizó alguna presión por parte de la llamada cofradía del ejército con tal de continuar con su lucha contra la corrupción y la impunidad. Esto ante ese verdadero poder inconmensurable que tiene esa institución, el ejército, su cofradía. Fíjate que esa es una pregunta básica que nosotros tendríamos que hacernos y es algo que llama muchas reflexiones porque si había una cofradía, evidentemente era el Estado Mayor Presidencial y no era una cofradía nueva y era, digamos, una cofradía o era más bien una institución dentro de la presidencia, ¿no? Quizás el concepto de cofradía no sea necesariamente aplicado porque pues era algo instituido, era algo real, pero operaban realmente en estrategias que manipulaban a presidentes. ¿Y por qué te lo puedo decir, Toño? Porque si nos vamos a la historia de México, el 2 de octubre de 1968, la masacre estudiantil tuvo una participación muy clara del Estado Mayor Presidencial. El hecho de que el presidente de la República haya disuelto dentro de la estructura de la presidencia esta presencia significa que no necesitaba intermediarios ni consejeros adicionales que no fuese el propio secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, ¿sí? Y ahora una relación, desde luego, con el comandante de la Guardia Nacional. Entonces, el que haya grumos en el engrudo no es lo más atractivo ni lo más conveniente. ¿Qué pasaría? Mira, ahora cofradías siempre han existido en las organizaciones humanas. Se ha hablado de una mafia en el arte, la cual funcionaría como una cofradía. Se ha hablado de cofradías institucionales, por ejemplo, en la UNAM. Se ha hablado de estructuras que estarían buscando controlar como oligarquías el poder y que se mantienen en secrecía. Incluso los panistas tenían al yunque, ¿no? ¿Y qué le puedo decir? Que en algunos estados del país grupos de poder llegan a los congresos, llegan a ocupar cargos en la función pública, en los gobiernos, porque se conformaron realmente como cofradías. Y esto no tiene que ver solamente con la derecha y con la izquierda, esto es parejo, o sea, las cofradías siempre han existido. Entonces se vuelven mafias, ¿no? El problema es que si tú le estás dando mucho control al ejército, de los puertos, de las aduanas, del aeropuerto, del traslado de valores hacia el interior del país para el Banco del Bienestar en las regiones donde no llegan estas compañías, si le das la construcción del nuevo aeropuerto, si le das la administración del nuevo aeropuerto, pues es indudable que estás militarizando al país bajo este esquema. Entonces tú lo haces, ¿por qué? Porque confías en el ejército. Y está muy bien confiar en el ejército porque es una fuerza que tiene un poder, que es el poder de fuego justamente, la cual viene de un proceso histórico revolucionario, pero no está ajeno a que se constituyan estas cofradías. ¿Cuál sería la diferencia, Toño, entre los ejércitos latinoamericanos y el ejército mexicano? Que los otros son temas de familias, temas de castas, de alcurnias, y que desde los tiempos de las conquistas, de los tiempos virreinales o de las colonias, se fueron combinando, por un lado, el poder militar y dentro de la misma familia tenían o a un general o a un cura. Y así se la llevaron. Entonces, ellos tenían tanto el control de la iglesia como el control de los ejércitos. Y esto ha conformado que todavía haya una presencia de controles familiares, oligárquicos, dentro de los ejércitos, por ejemplo en Sudamérica, que es donde se dieron las operaciones Cóndor de manera terrible. Pero si aquí no lo haces por alcurnias, si no lo haces por familias, pero lo haces por intereses, pues también resulta contraproducente. Creo que el concepto lineal del ejército es algo que debe de permanecer. Si el hecho de que no se haya ejecutado desde México, no haya habido un ejercicio de la acción penal contra el general,
debe servir también, yo creo, dentro del ánimo de las Fuerzas Armadas para mantener esta rectitud y esta estructura lineal. Bueno, esto no implica tampoco que no se reúnan, que no se encuentren, que no se quieran, que no se aprecien, porque evidentemente han formado parte de una historia de vida todos ellos y de sus familias, viven en los mismos lugares. Pero lo que debe de imperar claramente es un espíritu de respeto y jamás ideas golpistas, jamás afectar a la República, porque hay una división muy clara y lo que México ha tenido es un poder civil y no un poder militar, aunque evidentemente hemos tenido a grandes personajes y hay que reconocerlos, como el general Lázaro Cárdenas, pero no aspiramos a que se violente el orden democrático y constitucional en México, y eso es lo que está premiando también. Por eso las concesiones, o no sé cómo llamarle, o los acuerdos, o la deferencia que se tiene en favor de las Fuerzas Armadas debe ser bien correspondido, creo yo, querido Toño. Totalmente de acuerdo, Dani. La verdad es que siempre existe y debe de existir este absoluto respeto a las Fuerzas Armadas en otros países. Y como lo ha mencionado una y otra vez el presidente López Obrador, en esas Fuerzas Armadas generalmente se obtiene, vamos, los que tienen algún cargo, los que son oficiales y después generales, o que son jefes, como se le llama en el argot militar, son pues gente con dinero, se manda a los hijos a distintas escuelas que cuestan muchísimo más dinero, ¿no? Imagínese usted universidades del ejército. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, West Point, no cualquiera puede mandar a sus hijos a West Point, por ejemplo, los militares que se convierten en oficiales. En México no. En México, una persona que le echa muchas ganas, que hace un muy buen examen, puede entrar al colegio militar, o a la escuela militar de enfermeras, o a la médico militar, o a la escuela militar de ingenieros. No importa su origen, no importa si tiene dinero, cualquier persona puede entrar al ejército, y es un ejército del pueblo, como lo ha dicho el presidente López Obrador. Por eso es que siempre le guardamos todo este respeto y todo este cariño, con toda esa fuerza. Sin embargo, pues sí hay que pensar en esos poderes, como tú bien lo has dicho, fácticos, ¿no? Que pueden, en todo caso, influir. Aquí yo creo que a lo mejor sí se están escogiendo las batallas, ¿no? Y que a lo mejor pues es importante que continúe la búsqueda de un México sin corrupción, sin impunidad. Porque mucha gente me dice, entonces, ¿qué estás proponiendo, Toño? ¿Que ya no se vote por el progreso en 2021? ¿Que ya no esté el presidente López Obrador? No, porque no estoy diciendo eso, todo lo contrario. Imagínese usted, esta alianza PRI-PAN-RD es la que nos tiene en la absoluta ruina, la que ha provocado estos conatos de poder, estas cofradías, y poco a poco, desde abajo, estamos intentando cambiar a México, hacer que crezca México, recuperar al país, restablecer al país, reconstruir, ¿qué digo restablecer? Reconstruir este país que nos dejó precisamente el PRI-PAN-RD. Y le voy a pedir